Ok, vamos a continuar entonces. Ahí se va a ir conectando el hermano cuando ya esté listo, ¿verdad? Ok, ahora, la palabra de Dios nos da las herramientas de cómo resistir. Primera de Pedro 5, 8 a 9 dice que debemos de resistir. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9 que debemos de resistir firmes en la fe. Entonces, sometiéndonos a Dios, como dice Romanos también, capítulo 6 versículo 17 al 23 y vistiéndonos de toda armadura de Dios. Entonces hay tres herramientas que la Biblia nos da, que Dios nos da de cómo resistir la tentación. Primero, resistirla firmemente en la fe de Cristo, sirviendo al Señor, teniendo una fe activa. Así podemos resistir la tentación. También sometiéndonos a Dios, como dije también en el texto, en el libro de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, es la manera como nos dice también la Biblia. Entonces, también uh, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, porque ahí nos habla de cómo cuidar nuestra mente, cómo cuidar nuestras emociones, cómo cuidar nuestras acciones y cómo contrarrestar al diablo a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nos da las armaduras, nos enseña cómo combatir y cómo resistir la tentación, ¿verdad? Son las tres cosas, las tres herramientas que nos enseña la Biblia de cómo resistir la tentación. Ahora, si no nos sometemos a Dios, no vamos a poder resistir al diablo. Vamos a ser presa fácil. Por eso cuando un cristiano se aparta del camino del Señor es una presa fácil, porque Satanás es lo que hace. La Biblia dice que él es como león rugiente. En la táctica que usan los leones es apartar al débil de la manada, apartarlo de la manada, para que una vez aislado de la manada es fácil para que se lo coman. Siempre cuando un cristiano se aparta de la manada del rebaño, es presa fácil del enemigo. Ahora, ¿cuál es el principio? El principio de la tentación de la tierra. La Biblia nos dice que en el tiempo de Adán, todo lo creado era bueno. No había, los animales no eran feroces. No había tampoco demasiado frío ni calor. El hombre tenía todas las circunstancias favorables para ser feliz y llevar una vida de obediencia a Dios. No estaban estos calores inmensos que habían ahora, que hay ahora, esos climas al extremo que hay ahora, porque había un balance en la tierra. Ahora pues se ha perdido eso y hasta los animales son más feroces. De ahí no, el hombre tenía todo eso para llevar una vida de obediencia a Dios. Primero, no tenían conocimiento de la maldad del pecado, eran inocentes al pecado. De hecho, los que hablan de los periodos en la historia de la Biblia, eh, los dispensacionalistas se llaman, los que creen en las dispensaciones, ellos llaman a la primera dispensación, le llaman la dispensación de la inocencia. Y le llaman así porque el ser humano no entendía, no conocía la maldad o el pecado. Tampoco no había enfermedades en ese tiempo. Tenían vida espiritual directamente con el Espíritu de Dios, se platicaban con Dios directamente. Y cuatro, había un dominio de ellos sobre la naturaleza. Ahora el hombre ha tenido que usar armas para poder tener dominio sobre la naturaleza. Pero en ese tiempo el ser humano sí tenía dominio sobre la naturaleza. En medio de un ambiente tan bendecido por Dios, que como lo era el jardín del Edén, el famoso enemigo de todo, de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, Satanás, apareció ahí
Ahí lo dice en el libro de Génesis. Ya sabemos que Satanás fue el primero que fue juzgado. Y de hecho a los ángeles no se les da oportunidad porque ellos conocían y tenían acceso a Dios. A ellos no se les dio otra oportunidad por eso. Y a nosotros lo creemos por fe, no lo hemos visto, pero sí creemos en él. Entonces, su nombre no aparece en el texto de Génesis, pero por la revelación de la palabra fue que apareció corporalmente en forma de una serpiente. Por eso la Biblia lo compara como la serpiente antigua de Satanás. Este Satanás se apareció a Eva ofreciendo algo que fue prohibido por Dios. En primera de Juan 2:16 tenemos una lección que toda la tentación en el mundo habla de tres categorías. Primera de Juan 2:16. Mano César. Voy. Lean. Porque todo lo que, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. No tiene algo de normal o con la comparación en el libro de Génesis, esas tres áreas también. Los deseos de la carne, lo que satisface nuestros apetitos y deseos carnales. Dos, los deseos de los ojos, que es lo que satisface a nuestros ojos, a nuestra vista. Ya sabe que nosotros somos muy visuales, más los seres, los hombres, ¿verdad? De ahí, número tres, la vanagloria de la vida, que todo lo que satisface al orgullo del corazón del ser humano. En la tentación que Dios hizo a la mujer, empleó estas tres áreas y son las tres, es la misma astucia y es la misma artimaña que ha usado a través de la historia y que sigue usando con el ser humano. Primero, los deseos de la carne. Dice que primero le puso una duda en su corazón, le dijo, Dios es un mentiroso, sino que él sabe que el día que ustedes coman de ese huerto, de ese fruto, perdón, no no es que van a morir, sino que van a ser iguales a Dios. Y dice que la mujer vio el fruto y vio que era árbol codiciable, era fruto codiciable. Entonces era bueno para comer, dice Génesis 3:6. O sea que ella podía comer de todos los árboles del huerto, pero siempre en su corazón ella deseaba probar de esto. Pero como lo tenía prohibido, aunque directamente Dios se lo había prohibido a Adán, pero Adán debió haber traspasado la responsabilidad a Eva y Eva lo entendía, pero no lo entendía. Y bueno, será cierto. Eso Dios le dijo a Adán, pero a mí no me ha dicho nada, a mí no me dijo eso. No sé si será cierto. Satanás le puso una duda razonable, según en la mente del ser humano, en la mente del ser humano. De ahí los deseos de los ojos, era agradable a la vista, dice el texto, que ese fruto era agradable. Y el contemplar las cosas prohibidas solo sirven para alimentar el deseo desenfrenado. La Biblia nos habla. Vamos a ver, cuando uno es tentado, dice el texto. Vamos a ver, ¿dónde está ese texto? Cuando uno es tentado, ahí está, Santiago 1:13. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Cuál es la respuesta? Dios no es el tentador, porque él no tienta a nadie. No diga que viene de Dios, sino que cuando uno es tentado, ahí nos dice, cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia son los deseos internos. Aquel que dijo, yo ni cuenta me di cuando ya tenía la cerveza en la mano. Ya la había deseado en su corazón. Y se la tomó. O aquel que dijo, yo ni cuenta me di cuando había tenido relaciones con esa mujer. Ya la había codiciado en su corazón antes. Entonces, esto dice cuando uno de su propia concupiscencia, los deseos internos, es atraído y seducido. Y una vez esa concupiscencia, cuando se ha concebido, o sea, cuando se ha llevado a práctica el pecado, cuando se ha
ese deseo interno sale a luz, se desarrolla o se hace como pecado. Y después el pecado siendo consumado, trae luz, da a luz la muerte, dice la Biblia. Entonces no se equivoquen, dice Santiago. Entonces, los deseos de los ojos son otros problemas. Somos tentados por ahí también. De ahí otra área con la que vamos a luchar. En el libro de ética ministerial se nos enseñan el peligro de las tres Fs, la letra F. Hermano Héctor, ¿qué se me hizo? Dice el peligro de las tres F en el ministerio pastoral. Son fama, faldas y fortuna, dice. O sea, lo que quiere decir es la fama, es la vanidad. Eh, la fortuna es, perdón, los deseos de la carne es la falda de la mujer. Los deseos de los ojos pueden entrar también ahí. Fama, fortuna y son las tres F, ¿verdad? De ahí viene el texto, en el texto nos da a entender la tercera área que es la vanagloria de la vida. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya se le olvidó que yo les había advertido que si comían de ese fruto iban a morir. Solo pensó, hey, es cierto, puedo llegar a ser sabio, puedo ser como Dios. La tentación o el reto fue ser como Dios. ¿Cuántas veces el ser humano quiere ser como Dios? Ese es el problema del ser humano por el cual no se acerca a Dios, porque cree que Él es Dios. El humanismo secular de hoy cree que el ser humano es la máxima de todo y es el fin de todo. Entonces, la ambición sin control y contraria a la voluntad de Dios siempre termina en una catástrofe. Hubieron de estos tres aspectos de la tentación, ponía dudas, Satanás puso dudas en lo que Dios les había dicho. Con la declaración de tentación le dijo, no van a morir, no va a haber consecuencias. Siempre hay consecuencias en el pecado, siempre. Y uno piensa que no. Testimonio, cuando hay infidelidad, la familia misma es dañada, la relación es dañada. Entonces, y la idea de Dios que no les cuidaba bien y los engañaba, que Dios lo que no quiere es que sean como Él, les prohibía algo bueno para ellos. Entonces, esto nos recuerda a la tentación. Satanás usa lo mismo, las mismas artimañas del error. Nos ataca a través de las tres áreas: deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Todo nace, la tentación nace en nuestro interior, en nuestros pensamientos y sentimientos. Ahí nacen las tentaciones, en las bajas pasiones y los deseos íntimos. Por eso dice el texto que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago 1:13. Porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. El Satanás es el tentador. Dios lo que hace es probar al ser humano, que es algo muy diferente. Entonces, preguntas o comentarios en esta área, en esta parte. Nada. Continuamos entonces. ¿Cómo era el de las tres F, Denis? Fama, falda y fortuna. Ok, ok, ok. Son las tres Fs. Fama, faldas y fortuna. Quieren tener un nombre, vanagloria. La falda, deseo de la carne. Fortuna, deseo de los ojos. Quieren tenerlo todo. Todo lo quieren tener. Entonces, bueno, vamos a quedar ahí en esa área y vamos a continuar con el creyente y las autoridades. Vamos a llegar hasta las culturas y costumbres, hasta esa parte. Ahora, en todas las áreas de nuestra vida encontramos que siempre hay alguien a quien debemos de sujetarnos. La Biblia nos dice, someteos pues a Dios, y dice, esposos, sujétense unos a otros en el temor del Señor. Sujétense unos a otros en el temor de Dios. La sujeción se aprende desde la casa. Hay que decir la realidad.
Hay un gran conflicto en el interior, ya que por nuestra propia naturaleza se nos hace difícil a veces aceptar que alguien nos mande o que alguien nos enseñe. Normalmente creemos que no las sabemos todas. La psicología dice que todo ser humano vive buscando límites y desde sus primeros años intenta ver hasta dónde le es permitido llegar con sus caprichos. Entonces el ser humano siempre está midiendo hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede llegar al límite, poder romper el límite. Por eso algunos dicen, las reglas y las leyes se hicieron para romperlas. Así dice el mundo, ¿verdad? Entonces, hay que entender, en el creyente también a veces se da costumbre buscar límites. Hay miembros en la iglesia que no quieren someterse al pastor. Creen que se las saben todas y que ellos son mejor que el pastor. Pero por algo Dios dejó un orden en la iglesia. Porque cuando no hay orden, hay desorden. Eh, Siempre hay desorden cuando no hay orden. Y por eso Dios dejó todo en un orden. Dejó cabezas, líderes alrededor de cosas. Dejó a la familia, no la dejó huérfana. Le puso al líder a la cabeza de la familia, que es el hombre. A la iglesia no la dejó en el aire, dejó al pastor como líder de la iglesia. A la iglesia no la dejó en el aire tampoco, dejó al Espíritu Santo como líder de la iglesia. Dios todo lo dejó en un orden. Hay sujeción. Y hay tres áreas que vamos a desarrollar en cuanto a la sujeción y en cuanto a someternos a la autoridad, que ese es un conflicto. Como dije, la autoridad nace desde nuestra casa. Primero la sujeción a la familia, la sujeción en la sociedad y la sujeción en la iglesia. Primero, la familia. Es la primera institución creada por Dios en nuestra sociedad. Es la primera, es la familia. Una familia fuerte crea hijos fuertes y sociedades fuertes. Lo que se forma en la familia es lo que recibe la sociedad. Y el problema que tenemos en la sociedad de hoy está enferma debido a que las familias están enfermas. Ha faltado mucho el dominio y la sujeción. Hijos que llegaban a su casa cuando les daba la gana y andaban en malas compañías y los padres nunca les estorbaron para eso. Y ahora estamos recibiendo las consecuencias de eso. Madres, mujeres que andaban hasta tarde de noche y tuvieron hijos indeseados, hijos que vinieron a hacer conflictos después a esta sociedad. Entonces, tenemos que tener bien claro eso. Todo nace en la familia, es donde se aprenden los principios del someterse. Nuestros hijos aprenden a someterse en la casa. Y si no aprenden en la casa, no van a hacer someterse a nada ni a nadie en ningún lado. Muy importante lo que la familia cristiana también es y puede dar a sus hijos. Para que la sujeción sea bien desarrollada, es necesario el ejemplo sea claro. Cuando hay una doble autoridad en la casa, hay problemas. No se puede contradecir lo que la palabra de Dios dice. Dios ya dejó un orden. Hay iglesias que tienen pastoras, la Biblia no dice que existen el ministerio sea para las mujeres. También tampoco no es que denigra a las mujeres, le da su lugar. Dice las mujeres a las mayores, enseñan a las más jóvenes a amar a su marido y a cuidar de su casa y de sus hijos. Deben enseñarle. Para mí el ministerio de damas es importante en una iglesia porque hermanas mayores deben enseñar a las más jóvenes a cómo comportarse y cómo llevarse o cómo desarrollar eh, ese ministerio o esa área en nuestra familia. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Algunas mujeres no quieren someterse a Dios y no se someten a sus maridos. Un padre dominado por la madre, difícilmente el hijo va a llegar a comprender lo que dice en la palabra sobre la actitud que se debe tener, el respeto que se debe tener al marido. Hijas que se crían donde mamá es la que manda, tienden a tener caracteres fuertes y tienden a mangonear también y a querer matar en sus casas cuando se casan. Como dije, ya esto viene en línea, en cadena. Casi siempre recibimos
en nuestra casa, ¿verdad? Y algunos de nosotros tenemos figuras paternas y maternas a veces con problemas y hemos tenido que adaptarlos y buscar la figura perfecta en la palabra de Dios. Ahora, ya que hay una responsabilidad para los padres, todavía en los padres que son creyentes es más responsabilidad. Dice la Biblia que vamos a dar cuenta por nuestros hijos. Vamos a dar cuenta, porque son herencia de Dios, nuestros hijos. ¿Cómo voy a intentar enseñar algo a nuestros hijos que yo no estoy dispuesto a vivir? ¿Cómo te voy a enseñar a vivir para Dios si miran a un padre que no vive para Dios? ¿Cómo puede ser alguien que se somete si miren a mamá y a papá en pleito y no se someten unos a otros? Entonces, va a haber conflictos siempre. Más cuando hay doble autoridad. En una casa no puede haber doble autoridad porque hay problemas. Porque la hija siempre o un hijo, los hijos van a buscar alianza con el que, con el que les permite y les tolera más. Siempre cuando hay doble autoridad hay conflictos. Si no veamos en la Biblia, cuando la Biblia nos habla de los hijos de Jacob, perdón, de Isaac, perdón, que era Jacob y Esaú. Jacob era el preferido de mamá y Esaú era el preferido de papá. Y estos conflictos fueron llevando hasta el problema serio, se amenazaron hasta de muerte. Esaú quiso matar a Jacob. Ya vemos que siempre va a haber problemas. ¿Cómo pedirle a un hijo cuando no ha sometido en su casa? ¿Cómo pedirle a un hijo que se somete a su maestro? ¿O cómo se va a someter al jefe? ¿Cómo se va a someter a un pastor? Sí. Y lo que es peor, a nosotros mismos, a veces ni nosotros mismos nos gobernamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos vamos a dejar gobernar de otros? Nunca debemos olvidar que la sujeción no es una cuestión de violencia. No es que, si me obedeces, si no, ya vas a ver. No trata de la obediencia. Sí, la Biblia habla de la rebeldía. Cuando hay rebeldía, la Biblia habla que lo único que va a separar, dice el proverbio, que la vara y la corrección va a alejar al niño de la rebeldía. Pero el respeto no se demanda, se gana, simple y sencillamente. Entonces, igual en la iglesia no podemos pedir que nos respeten, solo porque somos el pastor, debemos de ganarnos ese respeto de la gente. Nunca debemos olvidar que eso, que no es una cuestión de violencia, más bien que tiene que ver con el amor y el respeto mutuo. El Señor dice que honremos a nuestros padres, porque a quien le va a ir bien es a nosotros, no a ellos. Quien va a recibir, para quien va a ser la recompensa, o para quien es la promesa es para el que lo cumple. No son los padres, el que cumple es el hijo. Si el hijo honra a sus padres, pues va a ser de larga vida y va a ser próspero. Es la promesa de ese mandamiento. Entonces, debemos enseñarlo a nuestros hijos a respetar a su madre, a respetar a su padre. Y cuando hay rebeldía, la vara de la corrección. Es lo que la Biblia dice. Ahora, no hay que desquitarle la cólera ni es violencia. No trata de eso la Biblia. Si estamos muy enojados, mejor no agarrar la vara en ese momento hasta que ya se calme nuestro enojo. Porque la Biblia dice que no debemos dar lugar al diablo con nuestro enojo. De ahí esto nos lleva ahora a la ética, cultura y costumbres, ¿verdad? Vamos a terminar con esa parte. No sé si hay preguntas, mano César, en cuanto al área de la familia. Sé que es un tema bien grande, pero solo estamos viéndolo Sí, sí, sí. superficialmente. Bien grande y hay, ¿verdad? Muchos problemas cuando no enseñamos el sometimiento. Va a causar muchos problemas porque no hay un respeto, pues. Y eso va desde una enseñanza secular y más armada con la enseñanza espiritual. Vamos a poder crear a nuestros hijos y a las personas que tenemos a nuestra responsabilidad, pues de la mejor manera. Pero imagínense lo que no han sido creados de esa manera, no han sido enseñados a someterse. Son personas que caen en una rebeldía bien fuerte y causan muchos conflictos. Lo que hacen algunos es
Algunos dicen, bueno, ¿cómo violan la ley o cómo irrespetan a la policía? Pero es que desde la casa se irrespeta y no respeta a su madre. Si a ni a su madre, algunos le levantan la mano a su madre, ¿cómo no le van a levantar la mano a otro? Una mamá, un día, el niño le estaba pegando en la cara y ella decía, ay, el niño, ay, pobrecito. No. Y ella solo se reía porque le pegaba en la cara al niño. Yo le dije, ahorita le está pegando así, pero después va a doler más. Su hijo no la va a respetar a usted y no va a respetar ninguna autoridad, porque el respeto nace desde la casa. Si no hay respeto en la casa, esos hijos van a salir a la sociedad y respetando las autoridades y respetando, pasando semáforos en rojo, no respetando ninguna autoridad ni leyes. Y porque ahí lo aprendieron, si no hubo respeto desde la casa, van a seguir y van a seguir en esa línea. Y más cuando somos cristianos deberíamos de enseñarle más a nuestros hijos. Um, Había una hermana en la iglesia que su hijo llegaba tarde y ella le abría. Su hijo se iba, estaba jovencito, 15 años y ya la gobernaba ella, 14 años y la gobernaba. Y se metió a pandillas y después ella, cómo lo podía sacar de las pandillas? Porque ella nunca quiso tomar ninguna, quiso someter a su hijo. Si yo llegaba tarde a mi casa, a mí me podían dejar en la calle, eh, porque tenía que aprender, tenía que tener respeto a la casa. Pero algunos no respetan ni la casa, no respetan nada, ¿verdad? No respetan nada. Entonces esa es la realidad. Y ese es el resultado que tenemos en la sociedad hoy en día. Familias enfermas producen hijos enfermos y enferman la sociedad. Porque familias enfermas, sociedad enferma. Y ese es el desorden que tenemos ahora en nuestra sociedad. Algunos se preguntan, ¿y dónde está Dios? Porque nosotros como padres fallamos también para traspasarle la fe a nuestros hijos. Entonces no podemos esperar otra cosa de la sociedad. Sin a veces los mismos y cristianos no tienen en sujeción a sus hijos. ¿Qué podemos esperar del mundo? Mano Héctor, ¿qué opina usted? Escucha, Sí, de la sucesión a la familia, dice. empezando a la familia, a la sociedad y a la iglesia. Sí, discúlpeme, que es que me buscaba ahí alguien y tuve que Está salir a bien, un ratito a no se atenderlo, preocupe, pero ya. pero usted tiene un concepto en cuanto al sometimiento y al someternos al liderazgo en nuestras familias, va a ser el resultado en nuestra sociedad y a veces en la iglesia queremos que la gente se nos someta, pero en la casa no lo aprendieron el sometimiento. Ajá, mire, bueno, yo vengo de un hogar que solo me crié con mi mamá. Con mi mamá murió el 23 de diciembre, hace poquito. Entonces, ella nos crió a nosotros, ella sola prácticamente, porque mi papá murió cuando yo tenía 6 años. No tuve ese rigor de padre, pero sí tenía hermanos mayores que mi papá tuvo 3 hogares. Ajá, entonces yo tenía hermanos que podrían ser mis papás o mis abuelos viejitos. Entonces ellos, los hermanos mayores, se encargaron de aconsejarlos a nosotros, Los menores. de la última familia que tuvo mi papá. Nosotros éramos unos niños, ellos ya eran unos hombres mayores, ya de 40 y pico años cuando yo era un niño. Entonces ellos siempre nos aconsejaban y nos decían los valores. Y gracias a Dios, a los consejos de ellos, hoy nosotros les agradecemos a ellos porque ellos estuvieron, no estaba mi papá, pero estuvieron ellos pendientes de darnos un consejo. Y eso nos ayudó bastante porque mi mamá quizás sola no hubiera podido con 4 varones y una hembra, y es bien difícil una madre y trabajando para criarnos a nosotros. Pero Y usted, nos entonces usted enseñaron está de acuerdo, entonces usted está de acuerdo que los valores de someterse y de la sujeción se aprenden en casa. en casa, porque la primera educación, hermano Denis, está en casa. Por ejemplo, vaya yo que viví esa situación, entonces yo me esforcé primeramente en los caminos del Señor cuando mis hijos eran pequeños para yo darles el ejemplo.
para que ellos no fueran a seguir lo mismo. Y gracias a Dios, pues mis hijos no me dieron ningún tipo de problema, contrario a lo que yo le di a mi mamá, que yo le di todo tipo de problemas, situaciones. Entonces yo aprendí de eso, que aprenderlo, que en casa se da el ejemplo. ¿Y cuál es el problema de la sociedad, de nuestros hijos hoy en día? ¿Quién los está creando? El problema es que el mundo los está creando. No los Sí. estamos creando nosotros, los padres de familia. Hacemos a Queremos un que lado el la pastor, responsabilidad y ¿sí? de, mira, anda a ver televisión o tener esta tablet, tener este teléfono. Tomar teléfono, ahí entretenerte. Porque le hemos dado la responsabilidad al pastor, le hemos dado la responsabilidad al maestro, le hemos dado la responsabilidad a la gente del mundo que nos críe nuestros Pero hijos. Y no ese es toquen el a un fracaso. niño, pero que un maestro no toque a un niño, uy, uy, uy. Le meten en la fiscalía y de todo, ¿verdad? Antes los maestros nos castigaban a nosotros. Bueno, Y le teníamos un respeto sí, tremendo. bárbaro, bárbaro. Yo era bien tremendo. Una vez me senté en la silla de la maestra y me sonó, me estrelló contra la pizarra. De ahí me matricularon con una maestra que era prima mía. Y yo creí que por ser primo me iba a tratar bien, no, me le subía a bajar marañones ahí en un palito y me sonó también. Y mi mamá le aplaudió. Está bueno, le dije, porque él necesita eso. Le dije. Entonces, eso se ha perdido, hermano. Hoy usted si es maestro, usted no puede tocar a un niño porque va preso. ¿Cuántos maestros hay presos por eso? Sí. ¿Quién? La pregunta es, ¿quién está criando a nuestros hijos? Sí, ¿a quién le hemos traspasado la responsabilidad? Ahí, Entonces, estamos es un fallando grave en error, cuanto hermano. a la responsabilidad. Pero, pero ¿sabe de dónde radica el error? Que nosotros los hombres no nos queremos someter primeramente a Dios. Desde ahí. Entonces, ese ha sido mi éxito, haberme sometido, haberme metido en las cosas de Dios. Entonces yo prácticamente le puedo dar gracias a Dios porque tengo buenos hijos hoy y ellos no soy perfecto, pero ellos miran a alguien de que lucha, Sí. de que quiere hacer las cosas bien para que ellos también así empiecen ellos también a criar sus hijos. No, y es que el tema de la familia es un tema bien grande y es bien importante también, ¿verdad? Pero, ah, pero es tremendo, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad que, híjole, lo está dañando. Tenemos una sociedad y nuestros hijos están saliendo a ese mundo de hoy, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ah, hay que entender eso, ¿verdad? La familia es la primera célula de la sociedad. Es el primer lugar donde aprenden ellos a amar, a relacionarse, a respetar o a irrespetar. Alguien, recuerdo, encienda el micrófono, hermano. Ahí, Sí. ¿sí me escucha? Bueno, estaba escuchando yo un predicador estos días y, y dice que en la congregación de él había una madre que no quería ir porque sus hijos andaban corriendo por allá, pues le hacían berrinche y ella no quería ir por esa situación. Ujú. Entonces le dijo él que por qué no iba y ella le explicó esa situación, pero le dijo, es preferible que estés ahí con ellos a que te quedes en casas. Porque si los llevas, le dice, ahí van a estar con usted. Pero si no vas, le dice, con, todo se echa a perder, pues. O sea, es preferible pasar esas cosas y irles enseñando poco a poco a educarlos y a que estén sentados a la par de nosotros. Sí, todos los niños tienen una etapa inquieta y eso uno tiene que aceptarlo y entenderlo como pastor. Y le dijo, es preferible que se duerma ahí en tus piernas, pero estuvo contigo ahí en el culto. Así es. Pero no lo dejes, pero ¿qué hace la gente? Los deja en la casa. Mira, yo les digo, tráiganlos y es normal que ellos se comporten mal, pero un día se van a Claro. portar bien. Y así Sí, es. Lo hemos a visto mí con me, muchos nosotros en la iglesia. a mí me pasó, hermano, sí. Ah.
con la negrita, con Clary. Tuve que fajearla porque no la aguantábamos allá, pero son procesos que se pasan en la vida. Sí, sí, así es. ¿Eh? Creo que ya se me está acabando el tiempo también. Vamos a cortar esta parte aquí para terminar la última parte, que es la ética, cultura y costumbres, para poder terminar esa Parte parte. 10. De la parte 10. Entonces vamos a Ajá. parar aquí para volvernos a conectar. No se vayan a perder, conéctense luego al mismo link